Nuestra relación con la espalda va deteriorándose con la edad, una relación a veces difícil, pero que tenemos que aprender a moldear. Hoy, en La Salud es lo primero, analizamos las causas, el tratamiento y, sobre todo, la prevención del dolor de espalda en nuestro día a día. Bueno, hablamos hoy de nuevo con Casimiro Romero, fisioterapeuta de aquí del Centro de Salud del Hospital de Écija. Hablamos hoy de dolor de espalda. Correcto, hoy venimos a hablar un poco de cómo se produce el dolor de espalda y qué podemos hacer para evitar un poco el que nos duela la espalda, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un concepto que se llama ergonomía, que a nuestros telespectadores les puede sonar un poco raro, pero que va a ser muy interesante de ver, ¿no? Para empezar a hablar un poco de la espalda, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo está configurada la espalda, ¿no? Entender cómo es nuestra espalda, ¿no? Exacto. Entonces, todo el mundo sabemos que tenemos una columna vertebral y que esa columna vertebral tenemos que cuidarla, ¿no? La columna tiene varios tipos de vértebras, ¿no? La parte de arriba, la del cuello, son las vértebras cervicales, después tenemos la parte media, que son las dorsales, y después tenemos las lumbares, y terminamos en una cosa que es el sacro. Las vértebras están dispuestas de tal forma que van haciendo unas curvaturas, y tener esas curvaturas es una cosa normal, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener presente. No hay que pensar en la columna como algo recto, ¿no? Exacto, exacto, tiene que tener esas curvaturas. Y nuestra espalda tiene varias funciones, ¿no? Lo primero, la columna vertebral tiene que darnos estabilidad. Por otro lado, tiene que dar flexibilidad. Entonces, entre una vértebra y otra hay muy poco movimiento, pero el conjunto de vértebras hace que tengamos muchísimo movimiento. Por otro lado, tiene que tener el sostén del cuerpo, ¿vale? Sin nuestra columna vertebral no tendríamos el sostén del cuerpo. Otra cuestión muy importante es proteger nuestra médula. Entre medio de las vértebras tenemos la médula, súper necesaria y súper importante para poder mover miembro, cabeza, y cómo no, posibilita todos los movimientos, ¿vale? Nuestra columna vertebral nos permite flexión, nos permite rotación, nos permite inclinación, tenemos muchísimos movimientos. Bien, todo esto, ¿cómo se consigue? Pues se consigue porque la columna está formada, por lo que vemos aquí en la diapositiva, por vértebras. Las cervicales, las dorsales y las lumbares son todas parecidas, pero todas tienen sus características, ¿no? Sus peculiaridades, ¿no? Pero en lo que todas coinciden es que entre una vértebra y otra vértebra tenemos una cosa que es el disco, que es como una esponja, es una almohadilla. Esa almohadilla es muy importante cuidarla, solo tenemos una. Entre una y otra vértebra tenemos hueso, almohadilla, hueso, almohadilla, hueso, almohadilla, hueso, almohadilla. El disco está formado por la parte de fuera por un anillo que se llama anillo fibroso, y por la parte de dentro es como una pulva que se llama el núcleo pulposo, ¿no? Nuestros telespectadores tienen que saber lo que es la protusión, que se llama ahora mucho, tiene una protusión discal, o la hernia, es que tengo una hernia discal. Eso sí lo hemos escuchado más, ¿no? Exacto. La protusión es cuando el anillo empieza a salirse, ¿de acuerdo? Entonces empieza a hacer una protuberancia que empieza a salir y puede empezar a comprometer las zonas adyacentes. Esa sería la protusión. La hernia, cuando nos dice alguien, es que a mí me han sacado que tengo una hernia. La hernia es cuando ya ese anillo ha salido mucho y ya sale también parte del núcleo pulposo. Eso es una hernia. ¿Qué ocurre? Que lógicamente es mucho más grave tener una hernia que una protusión, ¿no? Además de lo que son las vértebras, de lo que es el disco intervertebral, nosotros tenemos una musculatura. Esa musculatura, bueno, hay multitud, en la espalda tenemos multitud de músculos, pero pequeños, grandes, enormes, ¿no? Cada uno con una función. Esa musculatura tenemos que darle actividad. Es muy, muy importante darle actividad, porque si no le damos actividad, viene el dolor de espalda, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Entonces,
La musculatura, ¿qué nos hace? Pues nos hace que podamos movernos, nos hace que podamos tener ese sostén que tiene el cuerpo, ¿no? Cuando no nos movemos, cuando tenemos una vida sedentaria o un trabajo que es un trabajo duro, pues aparece el dolor de espalda, ¿vale? Tan familiar para todos. Es muy familiar para todos. Es tan familiar que según podemos ver es la primera causa de consulta en atención primaria. El 80% de los españoles ha sufrido alguna lumbalgia en algún momento de su vida y es curioso que afecta igual a hombres que a mujeres. ¿De acuerdo? Entonces es una cosa que tenemos que trabajar mucho y tenemos que cuidarnos mucho. El 80%, o sea, 8 de cada 10 personas han sufrido una lumbalgia en algún momento, o un dolor de espalda en algún momento. He dicho la lumbalgia porque es la más frecuente, pero es algún dolor de espalda, ¿no? Normalmente ese dolor aparece por una sobrecarga mecánica que se llama. ¿Esto qué es? Esto es un mal funcionamiento muscular. Y ese mal funcionamiento muscular hace que la musculatura no trabaje bien, el disco esté soportando cargas que no son las idóneas y las vértebras no están trabajando bien. ¿Por qué puede parecer esa sobrecarga? Por muchos motivos. Muchísimo, Y algunos puede haber personas que no las puedan ni entender exactamente el por qué, pero es una realidad. Lo primero son esfuerzos. Si yo cojo peso mucho más de lo que me pueda permitir mi cuerpo, eso sobrecarga la voy a tener. Va a haber lesión sí o sí. Va a haber lesión sí o sí. Si no cojo mucho peso, pero cojo malas posturas, va a haber lesión sí o sí. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando bien, yo no estoy equilibrándome bien. Entonces va a dar dolor sí o sí. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que tenerla también muy, muy en cuenta y que es uno de los mayores factores, que es el sedentarismo. Si no nos movemos, nos va a doler la espalda. Y voy a poner un ejemplo que es súper curioso. A las consultas de fisioterapia y rehabilitación vienen más personas que están delante de un ordenador, con una vida más sedentaria, que por ejemplo un albañil, que tiene una vida laboral mucho más activa. Que aparentemente debería ser al revés. Aparentemente el albañil está trabajando, está moviéndose, podría darle más, pero normalmente no es así. Nuestras consultas vienen más. ¿Usted a qué se dedica? Yo estoy delante de un ordenador 8 horas. ¿Hace algún ejercicio? No hago ningún ejercicio. Vida muy sedentaria, problemas de espalda. Entonces eso nuestros telespectadores tienen que tenerlo ya presente. La espalda necesita movimiento. Y ya voy adelantando, la espalda se cura con movimiento. Con movimiento. Ahora lo vamos a ver, pero la espalda se cura con movimiento. O sea, principal factor de riesgo, sedentarismo. Sedentarismo, malas posturas y sobrecargas. Pero en primer lugar, en la sociedad en la que estamos, sedentarismo. Muy bien. Bien, ¿cuándo sufre nuestra espalda? ¿Vale? Vamos a verlo un poco, ¿no? Pues en primer lugar, cuando mantenemos mucho tiempo en la misma posición, o sea, una persona, imagínense, un guardia de seguridad con un trabajo estático. Nuestra espalda no se descarga en ningún momento, hay puntos que están sobrevalorados de trabajo. Entonces la estática no nos viene muy bien, ¿vale? La estática fija, ¿no? El típico soldado de la Guardia Real Británica, ese señor le duele la espalda sí o sí, si después no hace ejercicio. No perdemos la apuesta. No perdemos. Cuando adoptamos posturas que aumentan nuestras curvas, o sea, si yo flexiono constantemente, me agacho constantemente flexionando mi tronco, estoy trabajando mucho la zona lumbar y estoy sobrecargando mucho la zona lumbar. Entonces, ahí nuestra espalda va a sufrir mucho. También podría ser, por ejemplo, aumentando las curvas, por ejemplo, cuando yo estoy mirando al techo constantemente. Por ejemplo, yo estoy atornillando constantemente, esta postura va muy mal, acentuamos las curvas. Cuando realizamos grandes esfuerzos, como por ejemplo vamos a coger cargas de sacos de 25 kilos, que son los máximos que hay actualmente, y los vamos cogiendo solos y lo hacemos constantemente, nos va a sobrecargar la espalda. Pero también es cierto que los pequeños esfuerzos, pero muy, 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 muy repetitivos, personas que están, por ejemplo, en una cadena de montaje, hace que también nos duela la espalda. ¿Todo esto por qué es? Porque hay una zona que trabaja mucho, aunque no sea de mucho esfuerzo, pero muy repetidamente, y otras que no. Entonces hay una descompensación. Cuando realizamos movimientos bruscos,
o posturas muy forzadas, que ahora después vamos a ver la foto clave, pues también, o sea, esta persona que dice, yo me he levantado, he ido a coger el café y ahí me he quedado pillado. ¿Por qué me he quedado pillado? Porque vengo de una postura sedentaria, adopto una mala postura en un momento determinado y esa postura forzada hace que la musculatura se contraiga y esa contracción ya da un dolor importante, ¿no? Aparte de cómo sufre la columna, tenemos unos factores de riesgo. Sobre todo nos vamos a parar en dos. El primero es... El primero, lógicamente, es crucial, es la edad, ¿no? Conforme vamos creciendo en edad, pues hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos menos flexibilidad, menos elasticidad, menos tono muscular, ¿vale? No es que sea causa, simplemente es factor de riesgo. Sí tenemos dos, que son los que nos vamos a poner a parar, que nos estamos parando, que es el mal funcionamiento de la musculatura, que ahora lo vamos a ver un poco más, y la actividad laboral que tengamos. También nos vamos a parar mucho en la actividad laboral porque no solamente es estar sedentario o los esfuerzos, sino que psicológicamente también nuestra espalda sufre. El estrés nos hace sufrir. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Vale. Sobrepeso, porque a las personas que están más gruesas les duele la espalda. Muy fácil. Si yo tengo un sobrepeso abdominal, mi curvatura lumbar, ¿qué está haciendo? La estoy llevando hacia anterior, la estoy sobrecargando. Entonces el sobrepeso no nos puede venir bien. Las personas que tienen sobrepeso sufren más de dolor de espalda. Claro. Flexión, extensión, torsión de la columna. Si yo estoy haciendo flexiones y torsiones, eso provoca que sea un mayor factor de riesgo, ¿vale? Lógicamente, como hemos dicho, los esfuerzos, las posturas inadecuadas que tenemos todos, yo también, como hemos dicho, el sedentarismo es bastante malo, y aquí hay una cuestión que dice el tabaquismo. ¿Por qué el tabaquismo? Fumarse un cigarro no pasa nada, pero las personas que fuman mucho, su capacidad ventilatoria pulmonar está mal, su riego sanguíneo está enlentecido, y cuando ocurren esas cosas, los músculos se debilitan. Entonces, es otro factor de riesgo. Y aquí tenemos dos, que es el estrés y la insatisfacción sociolaboral, que es lo que nos vamos a parar en la actividad laboral, ¿no? Nosotros tenemos muchísimas terminaciones nerviosas en la columna, y esas terminaciones nerviosas, si tú tienes estrés, se irritan, y esa irritación da dolor. Entonces hay muchísimas personas que sufren de cuello, de dolor cervical. ¿Por qué? Porque yo estoy en vida sedentaria y encima tengo muchísimo estrés. Tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, nos vamos a parar un momentito en el mal funcionamiento muscular. Vamos a ver esas dos, ¿no? Vamos a ver esas dos sobre todo, ¿no? Entonces, en cuanto al mal funcionamiento muscular, si no tenemos un tono, para que nos entienda, una fuerza importante de los músculos están débiles, y al estar débiles, la musculatura trabaja mal, aparece el dolor, ¿no? ¿Por qué pueden estar débiles? Pues lo primero, por la inactividad. No hagamos nada. ¿Vale? Lo segundo, porque tengamos una sobrecarga de que yo del brazo estoy muy fuerte, pero de columna no trabajo, entonces no nos viene bien, ¿no? ¿Esto qué lleva? Pues nos lleva a que si el tono no es el adecuado, la espalda no va a estar lo suficientemente erguida, lo suficientemente recta para que nos entendamos, ¿no? Este desequilibrio siempre va a llevar que haya zonas que trabajen mucho, zonas que trabajan poco, y eso da dolor, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a la actividad laboral, claro, si yo tengo una actividad laboral de coger peso, como por ejemplo hay muchas personas que estoy cogiendo peso constantemente, pues claro, eso si yo no lo compenso por otro aspecto, me va a dar dolor. O sea, yo por ejemplo conozco un señor que no le duele la espalda, que el hombre es camionero, está 8 horas cogiendo el camión, pero termina de coger el camión y se monta en su bicicleta. Pues es más difícil que le duele la espalda. Pero si yo soy camionero y estoy conduciendo mi camión y encima tengo que descargar el camión, como yo después no haga otro tipo de actividad, yo estoy sobrecargando mis brazos, mi columna, y eso me va a dar dolor, ¿no? Aparte de la actividad laboral, si yo psicológicamente tengo muchísimo estrés, como hemos dicho, esas terminaciones nerviosas se irritan más, y es muy frecuente que el estrés nos dé dolor.
Si a eso añadimos que no tenemos un buen ambiente, que no tenemos unas buenas máquinas, por ejemplo, ¿no? Que hay mucho ruido, todo eso va incitando a que nuestra espalda empiece a sufrir, empiece a sufrir, empiece a sufrir, empiece a sufrir. Y por ejemplo, pues por poner algunos ejemplos, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, mucho tiempo sentado, de pie, perdón, con los brazos en alto, nuestra cintura escapular, que se llama esto, y nuestro cuello va a trabajar mal. Si yo estoy muchas veces levantando cargas pesadas con la espalda siempre inclinada, nuestra columna va a trabajar mal, ¿no? Y así, pues, sí, dependiendo de, ¿no? de la postura que adoptes, te afectará a una zona o a otra, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los años 90, pues ya nos empezamos a dar cuenta de que la espalda es uno de los motivos de baja laboral más importante, que a todo el mundo, a muchísima gente le duele la espalda, a muchísimas personas, y aparece lo que se llama el concepto de ergonomía. Ergonomía, ¿no? Que no es más, como nos dice aquí, que es la ciencia que investiga sobre el diseño de los puestos de trabajo, ambiente de trabajo, analizando las posturas, la forma, cómo tengo que moverme y cómo tengo que hacer las repeticiones en mis movimientos, ¿vale? Entonces, de ahí aparecen cuáles son las sillas ergonómicas, cuáles son las posturas mejor diseñadas para hacer el menor esfuerzo posible, y empiezan también a cambiar nuestra vida cotidiana. O sea, hace poco, por ejemplo, los lavabos tenían una altura que eran bajitos, y ahora los lavabos cada vez van más altos. Las cocinas eran bajitas, las cocinas cada vez van subiendo. Para que no haya que hacer, hacer esfuerzo, ¿no? Entonces, todo esto es gracias a la ergonomía. Y los puestos de trabajo se van adaptando un poco más a que las personas estén, pues, lo mejor posible, ¿no? Esto que pasa es que se va aplicando tanto a la forma laboral como a la vida cotidiana, y se va afectando, o sea, se va adaptando tanto a personas mayores como a niños desde el colegio, como a los adultos, ¿no? La ergonomía siempre viene acompañada de una cosa que es la higiene postural, que también vamos a ver. Entonces, la ergonomía analiza el puesto de trabajo, y la higiene postural te dice cómo tienes tú que estar para sobrecargar lo menos posible, ¿vale? Hablábamos de que estas sillas no son muy ergonómicas. Estas sillas son muy ergonómicas, si nos echamos hacia atrás estamos con la espalda recta, pero aquí, como estoy yo, no son muy ergonómicas, ¿no? Entonces, vamos a empezar para que nuestros telespectadores vayan teniendo ya idea de que lo primero es que hay que moverse, ¿vale? Para prevenir el dolor de espalda, ¿no? Entonces, como nos dicen aquí, lo primero, evitar el reposo. Y mantenerse físicamente activo, eso, hoy siempre lo voy a repetir 1 y 1000 veces, y cada vez que venga aquí lo voy a repetir. Hay que moverse. No hay que moverse con sobreesfuerzo, hay que hacer ejercicios que nos apetezcan, que nos llamen un poco la atención. Entonces, ¿cuáles son los que más recomendamos? Los aeróbicos. Los aeróbicos no son los de hago 20 minutos y me voy. Los aeróbicos son los más duraderos. Es nadar, es pasear, es montarse en bicicleta, es hacer un poco de elíptica, es hacer marcha nórdica, que ahora está muy de moda la marcha nórdica con los bastones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Por otro lado, mantener la musculatura de la espalda fuerte, con un buen tono, eso es muy importante. Porque nosotros trabajamos mucho de brazo, pero no de espalda. No de espalda. Y vamos mucho al gimnasio y hacemos mucho de brazo, pero no, la espalda se nos olvida muchas veces. Entonces, la musculatura de la espalda hay que trabajarla también. La espalda va con pierna, y pierna y espalda nunca se hace. Correcto, nos cuesta un poco más, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo que hemos visto antes, tenemos que intentar cuidar esos factores de riesgo que no nos afecten. Y en la vida hay que tener actitud y mente positiva. Eso lo tengo muy claro a día de hoy, que tenemos también que tener... para esto, ¿no? Sí, también para esto. Es que cuando nos duele la espalda, una de las cosas que hacemos, que el dolor es verdad que invalida, es irnos a la cama. ¿De acuerdo? Nos vamos a reposar porque estoy malo y me duele. Y el reposo ya está claro que no es lo que nos va a curar. Nos va a curar la actividad. Nos va a curar que esa contractura fuerte, ese dolor fuerte, empezamos a moverlo dentro de nuestras posibilidades, pero que por poco que sea ya es importante. Lo malo es que nos duela y echarnos a la cama. Esto nos va a costar mucho más revertirlo. Si tenemos una actitud positiva
y nos empezamos a mover un poquito, siempre nos va a ir mejor. Entonces, las personas mayores también, ¿no? Sobre todo, ¿no? Las personas mayores es muy importante. Suelen ser más pasivas, ¿no? A la hora de, Correcto. de hacer esa actividad diaria. Correcto. Entonces, tenemos que conocernos un poco y tenemos ahora que empezar con la higiene postural. Yo me voy a mover, resumimos, yo me voy a mover, yo voy a tener un tono muscular de mi espalda importante, voy a estar fuerte, voy a tener una buena actitud, una buena disposición, y ahora voy a conocer qué es lo que me perjudica y qué es lo que me beneficia. Y a partir de ahí, nuestros dolores de espalda van a empezar a desaparecer o a no tenerlo. Mira, me interesa eso de la higiene postural, que seguro que lo hacemos mal casi todos. Bueno, todos, ¿eh? Yo también me incluyo muchas veces, ¿no? Entonces, la higiene postural, ¿qué nos va a hacer, no? Aprender a adoptar las posturas que son mejores para nosotros, ¿vale? Y empezamos con normas en la vida diaria, en los puestos de trabajo, en los cuidados del bebé, etcétera, ¿no? Para esto, lo primero, unas ideas claves, ¿vale? A nivel laboral, familiar, bueno, como nos dice aquí, no adoptar posturas encorvadas. Yo no puedo estar siempre agachándome con la flexión de la espalda, no mantener los brazos elevados. Si yo mantengo mucho los brazos elevados, voy a trabajar mucho con mi columna cervical, evitar elevar cargas y si hay una carga importante, pedir ayuda y sobrecargarla así. Si yo tengo un trabajo físico, hay que descargar un poco, hay que hacer unas pausas, que ahora las vamos a ver, que son de muy poquitos minutos, tener unos descansos para que esa espalda no trabaje tanto. Siempre es importante que si tengo que cargar, las distancias sean lo más cortas posible. Eso, por ejemplo, en los trabajadores del pladur, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Yo no puedo llevar una lámina de pladur 10 metros y 10 metros y 10 metros. Yo tengo que llevar el carrito con toda la lámina y tenerlo lo más cerca posible para que el esfuerzo sea mínimo, ¿no? Automatizar los procesos, ¿eso qué quiere decir, no? O rediseñar las tareas, como nos dice aquí, que yo tengo que plantear cuál va a ser mi trabajo y a partir de ahí manifestar cómo lo voy a llevar a cabo para que mi cuerpo sufra lo menos posible, ¿no? Fraccionar las cargas, es mucho mejor llevar los dos brazos con una carga que un brazo solo, ¿de acuerdo? Utilizar las ayudas mecánicas que podamos tener a nuestro alcance y adaptar los espacios, los puestos de trabajo, las personas, a nosotros y no al revés, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora aquí yo quiero que nuestros telespectadores miren bien esta foto. Esta foto nos lesiona muchísimo. Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una flexión de tronco con una rotación de tronco y una inclinación. Y nuestras rodillas están extendidas, no están flexionadas. Toda la carga está en la zona lumbar. ¿Qué ocurre? Pues lo que hemos dicho antes. Nuestro disco intervertebral está sufriendo, pero está sufriendo no a nivel general, sino que está sufriendo solo en una zona concreta y específica. Si esto lo hacemos mucho, nuestro disco va a sufrir y vamos a empezar a tener una protusión, vamos a empezar a tener una hernia y vamos a empezar a tener dolor. Entonces, esta postura la tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Si yo tengo que coger una carga, ahora vamos a empezar a ver diapositivas de carga, tenemos que ir flexionando rodillas y acercando la carga a nuestro cuerpo, pero no con flexión de tronco, inclinación y rotación, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver las alternativas. Vamos a ver las alternativas, efectivamente. Aquí tenemos cómo no y cómo sí, ¿no? La primera, yo no puedo coger una carga solo con flexión de tronco. Lo ideal es flexionar la rodilla y que nuestra espalda esté lo más alineada posible. Esa sería. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues como viene aquí. Yo estoy flexionando mi rodilla con mi espalda lo más recta posible, estoy elevando la carga a base de mis piernas y no de mi espalda, y estoy aproximando la carga al cuerpo, porque cuanto más distancia tenga de mi cuerpo, mayor es la palanca y más empieza a sufrir. Una ascensión, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces yo voy manejando mis cargas y las voy manejando lo más cerca posible, siempre trabajando con las piernas flexionadas, y si tengo una carga importante, la voy a dividir, ¿de acuerdo? No voy a llevar solo una, sino que la voy a llevar en dos cargas más pequeñas, ¿vale? Como lo dice aquí, si es inevitable, mejor repartirlas equitativamente a cada lado para conseguir mantener la espalda equilibrada, ¿vale? Las bolsas de la compra, por ejemplo. Las bolsas de la compra, por ejemplo. Vale. ¿Vale?
Si yo tengo que hacer algo en altura, es preferible equiparar mi vista a donde tengo el problema que no que no hacer una extensión de cuello o una extensión de brazo. Yo tengo que coger una ayuda, como por ejemplo ahí la escalera, para movilizar esa carga desde esa altura, ¿vale? Vamos con el trabajo de casa, vamos con el trabajo de las limpiadoras, por ejemplo, ¿no? Yo no debo tener una zona sobrecargada de productos, o como está movilizando esta señora el carro, no puedo movilizar el carro desde atrás, porque lo que estoy haciendo es una torsión. Y si tengo un cubo como aquí con muchísimos productos, que solo voy a utilizar uno, lo que estoy haciendo es una sobrecarga. Entonces, ¿qué nos dice la ergonomía? Pues la ergonomía lo que nos dice es que hay que utilizar poco a poco cada una de las cosas que necesitamos, y el cubo, ahora lo vamos a ver en otra diapositiva, el cubo siempre tiene que ir hacia adelante. O sea, cuando los niños iban antes al colegio, que llevaban todos una mochila con un carrito, el carrito los niños siempre lo llevaban hacia atrás. Lo suyo siempre es que el empuje vaya hacia adelante. ¿Por qué? Porque mi espalda está más alineada, y al tenerla más alineada, ese empuje me va a servir. Desde aquí, el empuje ya lo estoy haciendo con la espalda, aquí lo estoy haciendo con los brazos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos con la zona con las personas que tienen que limpiar, que tienen que trabajar, que están en casa, ¿no? Si yo tengo un palo telescópico grande, mi espalda va a estar alineada. Si no lo tengo, los recogedores de toda la vida, con un palito chiquito... Nunca he entendido por qué los hacen tan pequeños. Siempre nos hacen flexión de tronco. Siempre estamos cargando eso. Hay que ponerle un palo de escoba mínimo, ¿de acuerdo? A la hora de limpiar, pues si yo tengo que bajar, si yo tengo que limpiar algo que esté en una zona baja, yo tengo que flexionar las rodillas. No debo de estar con la torsión del tronco, ¿no? Estas dos diapositivas me interesan mucho, mucho, mucho. Eso es curioso, ¿Por no qué? lo conocía yo. Porque si yo estoy en una postura estática, como hemos dicho antes, las posturas estáticas duelen mucho la espalda, porque se sobrecarga un punto concreto. Entonces, esto es muy importante para nuestros telespectadores. Si yo pongo un pequeño escaloncito, un pequeño taburete, cuando yo voy a hacer las tareas del hogar, que algunas son más tediosas, como por ejemplo planchar, que voy a estar un buen rato, yo necesito poner ese banquito. ¿Por qué? Porque si yo voy alternando una pierna y otra en ese banquito, yo estoy descargando mi espalda, ¿de acuerdo? Y al descargar la espalda no me va a doler. Pero si estoy estáticamente planchando, todo se lo va a llevar mi hombro, mis cervicales y mis lumbares, ¿de acuerdo? Entonces, el banquito lo debe tener todo el mundo en casa. Pongan un banquito en su vida, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Quien dice un banquito es cualquier cosa que esté elevado. Escalón que pueda servir, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es muy importante esto, y es muy importante que nuestros telespectadores se queden con que la espalda hay que moverse y hay que descargarla, que no sufra, ¿no? Seguimos con más tareas del hogar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la hora de hacer la cama, todo el mundo nos vamos y nos agachamos. Tenemos que trabajar con nuestras piernas. Este es nuestro salvavidas de nuestra espalda, ¿no? A la hora de fontanero, como vemos aquí, tenemos que trabajar con flexión de rodilla y alineación de espalda, no que sufra siempre nuestra espalda con la flexión, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues el carrito. El carrito sí debe de ir siempre hacia adelante, ¿vale? El empuje tiene que hacerlo los brazos, no nuestra espalda. ¿Vale? Aquí tenemos, ¿no? Seguimos con tareas, vamos a pasar la aspiradora. Pues lo suyo es que el tubo de la aspiradora lo llevemos desde arriba, porque así estamos más alineados, que no como lo cogemos muchas veces desde aquí, que lo que hacemos es flexionar nosotros. Si lo tenemos desde arriba, el tubo lo tenemos mucho mejor alineado. Si tenemos que ir debajo de una mesa, debajo de la cama, siempre flexión de tronco. Siempre flexión de tronco, flexión de rodilla, para que el tronco no sufra. ¿No? Trabajos en altura, como hemos dicho antes, pues igual, no hago elevaciones de brazos, sino que busco siempre la elevación de mi tronco, ¿no? El problema con los altillos también, ¿no? El problema con los altillos. Y ahora, importante, ¿cómo debemos dormir? Eso es súper complicado, seguro. Eso es curioso. Seguro que eso también lo hacemos mal todos. Bueno, lo hacemos mal todos.
yo voy a dar las recomendaciones, después cada uno cuando se echa a dormir, como digo, cada uno que ya... lo piense, ¿no? Efectivamente, ya después que haga lo que pueda, ¿no? Primero vamos a hablar mínimamente del colchón, ¿vale? El colchón siempre debe ser firme y recto, que no tenga forma de hamaca, o sea, que no sea... no tenga curva, pero también tiene que ser un poco mullido, como dice aquí, para adaptarse a las curvaturas que tiene la espalda. Si no se adapta y tenemos un colchón excesivamente rígido, nuestra espalda va a sufrir, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Si el colchón es demasiado rígido o demasiado blando, nuestras curvaturas no se van a adoptar. Y la espalda debe de estar siempre alineada, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir eso? Hay dos posturas que son las que más se recomiendan. Que una es posición fetal, ¿vale? Postura en decúbito lateral. Y además aquí yo añado muchas veces que si has tenido problemas de espalda, entre las dos piernas te coloques un cojín o una almohada estrechita, bajita, no tiene que ser muy alta. ¿Por qué? Porque alineamos muchísimo más la espalda. Otra postura es la que pongan, es dormir boca arriba, y es muy interesante ponerse, por lo menos cuando tú te vas a dormir, primero un cojín debajo de las rodillas. ¿Por qué? Porque toda la espalda la tenemos muy bien alineada ahí y está muy bien en reposo, ¿no? Entonces, estas son las dos posturas que más recomendamos, ¿de acuerdo? Después, una vez, como yo digo, una vez que uno se duerma ya, que coja la que el cuerpo se adapte. Ahí no podemos hacer pero es importante. ¿No recomendamos dormir boca abajo? No lo recomendamos. ¿Por qué? Porque boca abajo nuestra espalda no va a estar así alineada. Nosotros vamos a tener una flexión, nuestras curvaturas se van a alinear todas en extensión, que se llama, y nuestras vértebras van a estar hiperextendidas, ¿no? Que nosotros llamamos, los espacios intervertebrales se van a disminuir. Entonces no es lo recomendable es que si tú estás en una flexión, los espacios se están abriendo y al tener mucho espacio tú estás más relajado, ¿no? ¿Cómo nos levantamos de la cama? Del tirón, ¿no? Si nos levantamos del tirón, trabajamos mal, ¿no? Entonces esto sobre todo en personas mayores. Si yo estoy durmiendo en decúbito supino, yo tengo que sacar primero las piernas. Y cuando saco las piernas con los brazos, me apoyo para elevar el tronco. Y entonces ya estoy sentado. A partir de ahí, me levanto. O sea, los despertadores estos que te hacen correr por la habitación, no. No es bueno el impulso de arriba. No, tenemos que hacer esas dos posturas, ¿vale? Una vez que la adoptamos es muy fácil y muy cómodo, ¿de acuerdo? Saco primero las piernas, me apoyo con los brazos, elevo tronco y ya me levanto. Magnífico, ¿vale? Pero ahora nos llega el fin de semana. Y el fin de semana, pues nos pasa esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que un ratito no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero no nos podemos adaptar a llegar a casa y tirarnos al sofá como sea, porque esa es una postura muy inadecuada, que nuestra musculatura no está cómoda y nuestras curvaturas no están cómodas, ¿no? Entonces, yo no digo que esto haya que hacerlo todos los días, pero que el que sufre de espalda, si se adapta a estar como está este señor, con su espalda alineada y sus piernas reposando, va a ser feliz. Que también es cómodo. Que también es cómodo. Lo único es adaptarnos a ello, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo tengo un día de mucho trabajo, de mucho estrés, y que empiezo y que ya me noto que mi espalda puede sufrir? Pues tenemos estas dos posturas que siempre se recomiendan, ¿vale? Para descansar la espalda. Y estos son unos minutos. Yo puedo estar en mi trabajo un momento dado y hacer esto, ¿no? Un momento, son 2 minutos, son 3 minutos para descargar la espalda, ¿de acuerdo? Son dos posturas muy recomendables. Esto se hace en casa. Yo termino del trabajo, llego a mi casa y hago esto un momento. ¿Un par de minutillos? Un par de minutos. Poco, si es que digo un par de minutillos porque en el momento que adoptas empiezas a relajarte, pues el tiempo que tú necesites para que tú notes que tu espalda está descansando, ¿no? Muy bien. La vida diaria nos lleva siempre a conducir, ¿de acuerdo? Y conducir también, a veces conducimos mal. Unos vamos demasiado rectos y otros, como la gente joven, parece que van acostados, que no puede ser, ¿no? Entonces, siempre se recomienda, ¿no? Como nos dice aquí, un apoyo lumbar que descargue la espalda. ¿Por qué? Porque el motor tiene una serie de vibraciones, y vibraciones donde van es a las lumbares, ¿no? Y incorporarnos igual. Primero tenemos que girarnos
pero no inclinarnos, sino que yo giro y entonces me levanto, ¿de acuerdo? En casa, vamos teniendo casa y vamos teniendo bebés, y los bebés... Esa época es durísima. Esa época es durísima para los padres. Y si en vez de uno tenemos dos... Y para la espalda, también es muy mala. Efectivamente, ¿no? Es muy dura para la espalda. Entonces, si yo voy a bañar a mi bebé, pues lo suyo siempre es espalda alineada y flexión de rodilla. Y ahí lo tenemos, ¿no? No incorporarnos, no incorporarnos con la flexión, ¿no? Si yo voy, por ejemplo, a ver al niño en la cuna, moverlo, pues igual, siempre con flexión de rodilla. Lo voy a acompañar, me pongo a la altura de él, me bajo para ponerme a la altura de él, no me inclino, ¿de acuerdo? Voy a coger al bebé, pues es muy curioso que las mochilas van muy bien, coger al niño con abertura de piernas también va muy bien, pero la peor postura es la que siempre adoptamos de coger aquí al bebé e inclinarnos, eso nos va a sobrecargar, ¿vale? Que le voy a dar el pecho, por ejemplo, le tengo que dar el biberón, pues yo tengo que coger, aquí está este tipo de cojín, pero también nos sirve cualquier tipo de almohada que no sea muy gruesa para colocarlo y que mis manos no sean los que soportan al bebé. El peso va sobre el cojín. Va sobre el cojín y se va adaptando a todo, no solo al punto de apoyo, ¿de acuerdo? Seguimos adaptando y somos personas que estamos delante de un ordenador muchísimo tiempo, pues tenemos que tener presente que delante del ordenador tenemos que tener una silla que tenga el apoyo lumbar, que mi espalda esté apoyada, que el ordenador esté a la altura de mi vista, que yo no esté hacia abajo ni esté hacia arriba, que mis rodillas estén semiflexionadas y si tengo un apoyo como está aquí en este dibujo, pues va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque estoy descansando lo que es un músculo que es el psoas, que empieza en la espalda y termina en las caderas y se trabaja mucho, ¿de acuerdo? Y así adaptaríamos nuestro puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, dicho esto, hemos adaptado el puesto de trabajo, hemos adaptado nuestras posturas, pero tenemos que movernos, ¿de acuerdo? La movilidad es la vida, lo decimos siempre y es importante. A ver, ¿qué ¿no? podemos hacer? Tenemos mucho ejercicio, entonces, ante la duda, y que nos quede claro esto, no existe ningún ejercicio que digamos, este ejercicio es el mejor. Cada día están saliendo además, hay modas y hay muchos ejercicios. En principio, cuando yo empecé la carrera, se llamaban ejercicios funcionales, después ejercicios capacitativos, después ha salido el pilates, ha salido los hipopresivos, el yoga, tenemos de todo. Tenemos la natación. Bueno, pues los fisioterapeutas, ¿qué recomendamos? Movernos. Nos da igual, lo que queremos es que nos movamos. Entonces, ¿cuál es el mejor? El que a ti te guste, el que a ti te siente bien, ¿de acuerdo? Pero si hacemos ejercicio, ¿qué pasa? Pues lo que nos dice aquí que evitamos la incapacidad, mejoramos la movilidad, mejoramos nuestra autonomía. Si son más específicos porque me duele la espalda, entonces a lo mejor son ejercicios que deben de ir más controlados por el fisioterapeuta, pero si es por evitarlo, cualquiera sirve, ¿de acuerdo? Otra cosa es ya, yo tengo una hernia lumbar, ¿qué tipo de ejercicio? Pues ya tendríamos que ver a qué nivel está esa hernia para ver qué tipo de ejercicio. Sería adaptado a cada problema, ¿no? Efectivamente, ¿no? Aquí ponemos algunos ejercicios. Estos son ejercicios de estiramiento y movilidad articular de columna cervical y de lo que se llama la cintura escapular, que es lo que nos lleva a las escápulas, ¿de acuerdo? Son unos cuantos, pero habría muchísimos, ¿vale? Estos nos pueden venir bien a todos, Estos ¿no? nos vienen bien a todos, no tienen contraindicación, ¿vale? El único ejercicio que viene contraindicación es el que al hacerlo te duele la espalda. Ese es el único. Al hacerlo me duele, pues no te viene bien ese ejercicio, no lo hagas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues aquí este señor lo que está haciendo es pegar la columna lumbar al suelo. Cuando nosotros nos tumbamos en flexión de rodilla, la columna lumbar queda una pequeña curvatura. Si tú aprietas con tu espalda hacia abajo, provocas una contracción y un estiramiento lumbar que es magnífico, magnífico. Esta chica, ¿qué está haciendo? Estiramientos. Está claro que si yo estoy trabajando o tengo una vida sedentaria, yo me tengo que estirar, porque si no estoy encogido. Pues estos estiramientos van muy bien. Este estiramiento va muy bien. Y este estiramiento, que se llama de cadena cinética abierta, porque trabajas muchos músculos en cadenas, va muy bien. Ese es maravilloso. Bueno, ese es maravilloso. Eso lo hago yo y es ¿vale? mano de santo. No hay que hacer, este ejercicio, por ejemplo, no hay que hacer un sobreesfuerzo, no hay que levantar mucho el brazo,
ni hay que levantar mucho la pierna. Si nos fijamos, hay que alinear el talón con el glúteo y la cabeza y la mano, nada más. Entonces, tenemos que movernos, ¿vale? Entonces, vamos a terminar con unas pequeñas conclusiones. Vamos a recordar. Eso es, ¿no? Lo principal. Entonces, lo principal. Mantener el tronco estable y mover las extremidades. Siempre bien alineado, y yo siempre voy a sobrecargar para cargar piernas y brazos, y no espalda, ¿no? No inclinar la espalda y flexionar siempre la rodilla. O sea, cada vez que yo me tenga que agachar, ¿de acuerdo?, voy a flexionar con la rodilla. Y ojo, hay que pensar las cosas. Si yo tengo que coger algo del suelo y mis rodillas ya me están doliendo, si tengo algo, por ejemplo, una mesa cerca, pues primero me apoyo en la mesa, ya flexiono y lo cojo, ¿de acuerdo? Ya estoy descargando mis piernas, porque me estoy ayudando también con el brazo, ¿de acuerdo? Los pesos se mantendrán lo más cerca posible del tronco. Esto es muy importante, y además voy a poner un ejemplo de la típica abuela que antes iba al mercado. ¿Dónde llevaba la bolsa la abuela? En flexión de 90 grados y pegadito, ¿de acuerdo? No lo llevamos así, siempre lo más pegadito posible, ¿vale? Usar los brazos de palanca cortos. ¿Por qué? Porque si yo llevo el peso aquí me va a costar mucho más, si yo lo llevo aquí me va a costar mucho menos, ¿no? En los ámbitos de trabajo y a nivel local y de todo el mundo, usar calzado cómodo y antideslizante. Esto es muy importante también, porque si yo tengo un tacón muy alto, yo lo que estoy haciendo es sobrecargar mis rodillas en flexión y mi tronco, que me lo puedo poner, pero que no debo de abusar, ¿de acuerdo? Todo con cautela. Todo con cautela. Alternar los apoyos, lo que hemos dicho. Yo voy a planchar mucho ratito, yo tengo que tener un banquito para ir alternando los apoyos, uno y otro, ¿no? Tomar conciencia de los gestos correctos y convertirlos en habituales. Eso es lo más complicado, quizás. Los hábitos, para adquirir un hábito, yo tengo que concienciarme de que tengo que adquirir un hábito, ¿de acuerdo? Si yo ya lo automatizo, no tengo problema, ¿no? Adaptar los espacios de trabajo a la persona y no al revés. Claro, tenemos que intentar que nuestros espacios de trabajo estén adecuados a nosotros, no a lo que nos pueda interesar, ¿no? Y por último, para terminar, una pregunta que me hacen muchos pacientes y muchas personas. ¿Uso de faja sí o uso de faja no? ¿De acuerdo? Con los correctores posturales, ¿no? Que también se han puesto ahora muy de moda, ¿no? Los correctores posturales, empezamos con ellos. Los correctores posturales son buenos, pero si yo siempre tengo un corrector postural, yo estoy debilitando mi musculatura a base de poner una postura, pero no la estoy trabajando. Entonces yo puedo ponerme un corrector postural, pero tengo que añadir ejercicio de flexibilidad y ejercicio de tono, ¿de acuerdo? No me vale tener un corrector constantemente así, sí, estoy adquiriendo una postura, pero voy a adquirir una dependencia del corrector. Y con la faja pasa igual. Si yo me pongo una faja, yo lo que estoy es anulando mi musculatura para que no sufra, ¿correcto? Pero si yo me pongo automáticamente todos los días una faja, yo me estoy creando una dependencia a costa de que estoy debilitando mi musculatura. Entonces, la faja hay que ponérsela. Hay que ponérsela cuando uno vaya a hacer sobreesfuerzos. Cuando yo no tengo esos sobreesfuerzos, la faja no hay que ponérsela. Hay que moverse, pero no ponérsela. Entonces, eso también quiero que... Faja mental. Efectivamente, quiero que nuestros telespectadores lo tengan claro, ¿vale? La faja es buena, es necesaria, pero para los sobreesfuerzos. Si no voy a realizar un sobreesfuerzo, estoy perjudicando mi espalda con la faja. ¿De acuerdo? Muy bien. Y con esto terminamos. Pues muchísimas gracias, Casi. Yo creo que ha quedado clarísimo. Yo me he dado cuenta que lo hago casi todo mal. A partir de ahora me acordaré de ti e intentaremos tener esa higiene postural como tiene que ser. De verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros siempre tus conocimientos, Casi. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Yeah.